Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Hay un capítulo en la Biblia, Mateo capítulo 13, que usted debe leer. Le llaman el capítulo de las 7 parábolas. Una parábola es un paralelo, es una enseñanza sencilla, una ilustración de una verdad. La parábola tiene un doble sentido. Ayuda a entender al que quiere entender y cierra los ojos al que decidió cerrarlo. Recuerda el arca de Noé que estaba abierta y el que quiso entró. La parábola es como un arca. Está abierta para el que quiere recibir y está cerrada para el que no quiere recibir. Es como ese punto de inflexión, de decisión, donde dice el que sea justo, permanezca santo, santifíquese más. Y el que quiera ser impío, sea más impío. Hoy es un día de eso, donde el Señor pone delante de nosotros parábolas, explicando realidades espirituales, misterios espirituales. Quiera Dios que tú y yo tengamos corazones dispuestos para escuchar, y que si hay cizaña y que si hay falsedad en nuestra vida y en nuestros corazones, que si hay distracciones, hoy tú y yo, nuestro corazón se ha movido a producir limpieza, a producir sanidad y restauración en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación. Dice Mateo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Usted debe imaginarse este escenario. Él no estaba en una iglesia. Él estaba predicando en las calles, en los montes. Y en esta ocasión está dentro de una barca predicándole a una multitud que escucha en la ribera del mar. Y dice, les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Bueno, todos tenemos oído, pero no todos ponemos nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, para recibirla. El sembrador y la palabra no varían, lo que varía es la tierra. ¿Qué tipo de tierra es la tuya? La del camino endurecida que no puede recibir y que las aves se la quitan, es decir, los demonios. La de los pedregales, que hay tierra, pero también hay muchas piedras y no permite que la palabra tenga profundidad. Te emociona cuando la oyes, cuando oran por ti, oh gloria, pero después esa palabra no tiene ningún fruto, no logra ninguna profundidad. Eres un cristiano emocionado. Tú anda cazando emociones y buscando milagros, pero no te interesa profundizar. Luego está el de que está entre espinos. Esa palabra tiene buena tierra, profundiza, pero se ha dejado engañar por Satanás, por la riqueza, por los afanes, por las cosas de este mundo, por las amistades. ¿Ok? Dejó que crezcan esos espinos ahí. Luego está la otra, que es la buena tierra. Una tierra no es buena así por así. Si usted es del campo, usted sabe que para que una tierra sea buena hay que hacer muchas cosas. Porque usted puede tener una tierra buena llena de espinas, pero cuando es una tierra buena con un buen agricultor que ora, es decir, que ara, que riega, que mantiene todo limpio, ahí es que se produce buen fruto. Que sabe poner abono, traducido eso en el orden espiritual, usted tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que pasar tiempo a solas con Dios en la lectura, en la oración. Usted lo puede buscar, él es un gran escritor llamado W. Tozer. Él dijo, si quieres producir avivamiento en tu vida, apaga la televisión y la radio durante 10 días. Eso fue a los principios del año 1900 que ese hombre vivió. Y decía eso. Yo no me imagino todas las cosas que tenemos que apagar hoy en día. El verso 10 nos dice, entonces acercándose a los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábola?
Él respondiendo le dijo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple con ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Oiga eso, hermano, y han cerrado. Eso fue una decisión suya y mía, de esa persona, de cerrarse a las cosas de Dios. Eso no sucede de la noche a la mañana. Satanás hace un trabajo fino, haciendo que el fuego del Espíritu Santo se apague o que las personas que andan en pecado, en la impiedad, se cierren. Y dice, pero sobre todo, eres tú o yo quienes damos permiso. Si Dios mismo respeta la voluntad, el libre albedrío, ¿cuánto más Satanás tiene que respetarla? Pero Satanás necesita un corazón lleno de ignorancia. La ignorancia, hermano, es una de las armas más grandes que le damos a Satanás. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Cuál es la otra? Cuando le abrimos puertas voluntariamente. ¿Ok? Entonces dice acá, pero bienaventurados ustedes, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Quiero ponerle un ejemplo más. El apóstol Pablo, cuando él iba a matar a esa gente allá en la iglesia de Damasco, ¿usted cree que esa gente de Damasco no estaba orando? ¿Usted cree que en Damasco no había gente de oración? Que cuando ese demonio iba en Pablo por ahí, toda esa gente dispuesto a hacer daño, que ya sabían todo el daño que hizo en Jerusalén y cómo mataron a Esteban. ¿Usted cree que esa gente estaban con los brazos cruzados? Ahí había guerreros de oraciones que estaban atando y reprendiendo al diablo y todos sus demonios. Y cuando va por el camino, ¿quién se le aparece? Jesús, y lo derriba de la cabalgadura. ¿Y dónde lo manda Jesús? Ve donde ese hombre mío, ve donde mi mensajero, ve donde él, que él es que va a orar por ti. Usted sabe. Y entonces fíjese que cuando le dice Jesús, no, Señor, pero ese hombre malo, él tal cosa, ve qué instrumento escogido. Y yo le voy a enseñar a él todo lo que se padece en este camino. Ve, no te apures. Entonces, eso, hermano, nosotros tenemos que orar porque la tierra más mala del mundo, la oración la afloja. La oración es poderosa. No deje de orar por su familia, por su vecino. Amén. Entonces dice el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí Jesús la explica. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, es decir, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ay, oiga, esa gente no puede sufrir nada. Si le dicen un chisme, una cosa, una crítica o algo, un boche porque está predicando la palabra, hasta ahí llegó su evangelio. Ay, él no me saludó, así que yo no lo saludo. Reprenda al diablo y arrepiéntase. El verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Usted dirá, eso es para los ricos que nada más andan detrás de riqueza. Mire, hermano, yo he visto pobres con un desespero en la calle. Usted le ve que andan en unos motores, en unos carros desesperados, los pobres, con un afán y una cosa, se te tiran arriba. ¿Cuál es el afán? Vale algo. No ande tan de pronto. Tú no ves que hasta los carros tienen un cambio neutro. Hay gente que están en primera siempre, o si no en quinta, en una bajada. Bájele algo. Saque tiempo para que se levante por la mañana a escuchar la voz de Dios en el silencio. Ayer le escuchaba una vieja canción de Mamerto Martínez. En el silbo apacible llegaste, llegaste. Cuando en todo aquel monte reinó la quietud, no fue en el viento recio, tampoco en el fuego, ni en el terremoto.
fue en el silbo apacible que llegaste tú. El gran profeta Elías, hombre guapo, violento, hombre de Dios, hacía descender fuego del cielo. Ese hombre era terrible. Ya usted sabe, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Se dice que él es uno de los dos testigos que habla Apocalipsis 11. No se sabe bien quién va a ser, pero algunos creen que es él, otros dicen no, es él y Moisés, otros dicen no, es él y Enoc. Quienes sean, Elías fue un hombre espectacular, pero dice que él estaba sujeto a pasiones como nosotros, pero que oró fervientemente y bajó fuego del cielo. Pero después, cuando vino la aflicción, él entró en depresión, en tristeza y se quería morir, pero Dios lo citó. Y allá, en el silbo apacible, en el silencio, él sintió y recibió la voz de Dios como nunca antes. Ese silbo apacible está disponible también hoy para ti. El verso 24 nos dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, ay, 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 no duerma en su casa, abra los ojos. Hay gente que a veces Dios no le deja dormir, se quedan dormidos ahí, párese, que la carne nunca va a querer pararse. O usted sabe en la mañana que yo no quiero pararme. Y digo, no, espérese, hay que pararse. Amén. Usted tiene que ungir su casa. Usted está viendo cómo se... Hay gente, bueno, hay casas donde uno entra y siente una pesadez. Y uno ve como si gente se corre de un lado a otro, como una sombra que se mueve de un lugar a otro. El que sabe lo que yo le estoy hablando, sabe lo que yo estoy hablando. Y se quedan como si nada. Levántese a orar, unja su casa, reprenda al diablo y a todos sus demonios. Porque a veces usted está bien, pero hay un hijo tal vez que está empichonado y usted tiene que ser sobrio, ya usted sabe. Se durmieron y vino el diablo y sembró cizaña. Dice acá, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Oiga, el otro problema fue cizaña, pero cuando la cizaña brota, uno la confunde, porque la cizaña y el trigo son igualitos. ¿Usted sabe cómo uno se diferencia? Cuando paren el fruto. Y otro problema, el fruto al principio es el mismo, se parece. ¿Usted sabe cuándo es que uno se da cuenta? Cuando se madura, porque la cizaña se pone negra, echa una frutica negra, y el trigo se pone marrón. Y por eso es tan difícil uno discernir hoy los falsos maestros, los falsos hermanos, las cosas que nos alejan o nos acercan a Dios. Tú sabes, no, yo cojo el celular para leer la palabra, pero cuando viene a ver ya tú estás en cualquier cosa, coge la Biblia. Usted sabrá, dice el verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan en el trigo en mi granero. Pregunta para usted, ¿es usted trigo o cizaña? Solo le digo que el trigo va para el granero del cielo y la cizaña la van a amarrar y la van a echar en un fuego que nunca se apaga. Y dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. No se pierda el devocional del próximo lunes para que sigamos escuchando parábolas del reino. Dios te bendiga.